Hola, ¿cómo están? Aquí vamos a iniciar una nueva edición de El Embudo Extra, como hacemos habitualmente los días miércoles en nuestro sitio web, en elembudo.tv, para repasar lo más importante de la información política en la provincia de Buenos Aires, básicamente, y en el conurbano también. Por estas horas, la verdad que hay mucha información, muchas cosas que están pasando, por supuesto, al ritmo de la Argentina judicializada, ¿no? Miércoles también de mucha acción en Comodoro Pi, a propósito de las declaraciones indagatorias a los hijos de Lázaro Báez, que se negaron a declarar, el caso de Pérez Corradi, que ha llegado a la Argentina, digamos, y ha abierto una expectativa enorme en torno a lo que puede llegar a decir y a la información que puede llegar a brindar vinculada con la ruta de la efedrina en su momento y si efectivamente vincula o no al ex jefe de gabinete Aníbal Fernández e incluso al ex jefe de la AFIP, a Ricardo Echegaray, que también fue en algún momento el máximo responsable de la aduana. Y después obviamente está el tema de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que llegó el fin de semana a Buenos Aires, que estuvo el domingo en un programa de televisión vía telefónica, una manera bastante extraña de hacer el reportaje, sobre todo por la magnitud de la figura de Cristina Fernández, y que en definitiva se supo que venía a Buenos Aires porque tenía que presentarse ante el juzgado del doctor Bonadío, ¿no? En esta causa que se sigue por el tema de la venta de dólar a futuro, por la cual Bonadío la tiene a Cristina Fernández de Kirchner y a otros exfuncionarios de su gobierno procesados. Pero claro, no es el único frente abierto en la justicia que tiene la expresidenta, hay cosas que son un poco más complejas y difíciles para el futuro judicial de Cristina Fernández de Kirchner, que están vinculadas a lo que se conoce periodísticamente como la ruta del dinero K. Todo esto repercute muchísimo en la provincia de Buenos Aires porque hace que el peronismo, por llamarlo de alguna forma, se atomice, se divida, se parta en diferentes espacios y esté cada uno de los sectores buscando la alternativa que mejor lo deje parado rumbo a las elecciones del 2017. Entonces, hoy vemos que hay un grupo cada vez más reducido de fanáticos kirchneristas, que también están entre ellos no todos juntos. Por un lado está la Cámpora, por otro lado ha empezado a aparecer con bastante fuerza, por lo menos mediática, el partido que en su momento creó el piquetero Luis Delía, ex diputado provincial también, porque sería injusto solo catalogarlo como piquetero, que se llama Miles. Y es un partido que empezó a reunir a algunos hombres que han sido importantes durante el proceso político del kirchnerismo. De hecho, tiene a dos ex vice. Lo tiene afiliado recientemente al ex vicepresidente Amado Vudú y también el que preside ahora el partido Miles es el ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto. Y allí se concentra, además de Mariotto, Vudú, Luis Delía obviamente, Fernando Esteche de Quebracho, una agrupación bastante particular, Fernando Vaca Narvaja, el ex jefe, uno de los ex jefes de Montoneros durante la década del 70, Osvaldo Papaleo, que es un peronista de muchos años, que en su momento en la década del 70 estuvo justamente enfrentado a Montoneros, estaba vinculado a otra ala del peronismo, pero que ha resurgido con mucha presencia a partir de la pelea que hubo entre el Grupo Clarín y el gobierno cuando se planteó la situación de papel prensa y cómo se quedó Clarín, La Nación con papel prensa o cómo se hicieron de papel prensa y toda esa historia que se produjo y giró alrededor de esa situación. Osvaldo Papaleo se ubicó claramente cercano a la postura que en aquel entonces planteaba el expresidente Néstor Kirchner y después continuó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero digo, toda esta división hace que hoy el panorama de lo que fue el oficialismo hasta el 10 de diciembre esté realmente pasando por un momento de muchísima confusión y esto se vislumbra en los distritos. Por un lado hay intendentes de este grupo llamado los intendentes dialoguistas que dicen, bueno, tenemos que ir a hablar con Massa, porque Massa puede ser una alternativa muy potable en el 2017 que nos garantice a nosotros cierta estabilidad en los consejos deliberantes, en algunos distritos mucho más que en otros se necesitan de esa estabilidad. Otros intendentes dicen, no hablemos con Massa, o hablemos, sí, pero no definamos nada con Massa porque podemos plantear una alternativa propia el año que viene. ¿Por qué no pensar en una alternativa creada y sostenida por los intendentes y que incluso hasta pueda llegar a tener a un intendente como su candidato? Algunos ya hablaban de la posibilidad que Martín Insaurralde vuelva a ser candidato, en este caso no a diputado, sino a senador, representando este grupo de intendentes que
les daría, por lo menos en principio, la posibilidad de contar con armado propio, tanto en el orden nacional como sobre todo en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Traducido, ¿qué significaría esto a futuro? Bueno, que puedan negociar en otros términos con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Negociar es plata, digamos, siempre cuando se habla de negociar, por lo general tiene que ver con fondos para la obra pública, para hacer tareas en los distritos, cosa que está además sucediendo como no sucedía cuando estaba Scioli. La provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires le está enviando a los intendentes de todos los signos políticos el dinero que les corresponde, no le retasea los fondos. Si presentan proyectos, los proyectos avanzan y caminan, por más que el intendente sea kirchnerista o sea de otra fuerza política. Así que no es la misma situación que se vivía cuando estaba Scioli como gobernador de la provincia de Buenos Aires y estaba el kirchnerismo, donde un intendente que no comulgaba políticamente con ellos, bueno, era prácticamente confinado a Siberia, no se le daba absolutamente nada y si se le podía además complicar la tarea, mucho más. Bueno, esto es lo que está pasando. Por un lado el grupo de los intendentes, por otro lado Massa, que empieza a tener otra vez, o empieza a convertirse otra vez en un atractivo, vislumbrando lo que puede ser electoralmente. Massa está distinto en relación a lo que fue otro momento de su carrera política, ya no está detrás de la desesperada foto para ver y para mostrar que suma todos los días un dirigente a su espacio político, lo hace de otra manera, deja esta labor para dirigentes como Sebastián Galmarini o como el senador Jorge Donofrio, y Massa se muestra, por ejemplo, cada vez más cerca de Margarita Stolbizer. Por eso yo decía el otro día que ahora el dilema que puede presentársele a Massa es si abre la tranquera para que vengan todos los peronistas que quieran sumarse a ese espacio político o en definitiva profundiza un rol más vinculado al progresismo con cierta selectividad de algunos dirigentes que le puedan sumar más que restar, porque esa experiencia ya la vivió el Frente Renovador, que después de ganar las elecciones del 2003 empezó a sumar, y la verdad que esa suma le terminó restando al actual diputado y líder del Frente Renovador. Hoy Massa aparece mucho más cómodo, o por lo menos esa es la sensación que da, mostrándose con Margarita Stolbizer que haciéndolo, por ejemplo, con intendentes del conurbano, por más que sean del mismo sello político o que compartan, digamos, visiones en algunos casos. El otro día, bueno, hubo un dato significativo, una misa que se organizó en San Isidro, organizada por el senador Galmarini, donde participó todo el Frente Renovador, o gran parte del Frente Renovador, y a lo último llegó Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, que sabemos tiene diálogo muy fluido con el masismo, al igual que lo tiene Nardini, el intendente de Malvinas, y también Ariel Sujarchuk, el intendente de Escobar. Lo que pasa es que en Malvinas hay una controversia allí porque me parece que en este caso la visión de Nardini no es la misma visión que tiene Luis Vivona, que obviamente quiere ser senador el año que viene y que entonces no está tan de acuerdo con algunos movimientos que se están dando, y de hecho eso provocó que se formara un bloque importante del Frente Renovador en el distrito de Malvinas Argentinas, donde no estuvo la mano o el alcance justamente de Luis Vivona, quien todos lo consideran como el hombre que maneja la política del oficialismo del distrito que gobierna, Leonardo Nardini. El caso de Sujarchuk es, diría, muy emblemático y claro, porque Sujarchuk en Escobar ha dado, por ejemplo, la semana pasada un síntoma ineludible de un buen gesto hacia Sergio Massa. Acaba de conformar una secretaría donde se reemplaza a los que son los juzgados de faltas, y en esa secretaría, ¿a quién ubicó? A un concejal del Frente Renovador, a Gonzalo Fuentes Arballo, que es un concejal que ingresó en la lista de Massa, que en su momento fue pedido para que sea incluido allí por Malena Galmarini. Es más, Massa estuvo a punto de ir al acto, pero finalmente después no fue, porque claro, Sujarchuk unos días antes se había mostrado con el ministro de Infraestructura de la provincia Sensón, con Vidal, y eso en el masismo lo leyeron como una especie de, me muestro con el gobierno provincial y me levanto el precio. Bueno, todo este juego de la política que a veces tiene sidero y a veces no tiene tanto. Bueno, allí el referente del masismo en Escobar, sabemos, es Luis Carranza, que obviamente ha conformado también, junto a otros concejales de la primera sección electoral, un grupo de concejales que está también trabajando, intentando sostener una posición a futuro para tratar de estar en la línea de largada cuando se arme el nuevo esquema del Frente Renovador, que probablemente pueda incorporar intendentes, veremos cuántos, cómo y quiénes, en definitiva. Porque el gobierno nacional obviamente desarrolla esta estrategia, quiere un peronismo dividido, ya lo hemos dicho muchas veces,
Emilio Monzó, que es amigo personal de Florencio Randazzo, trabaja justamente para que el exministro de Interior y Transporte sea candidato y nuclee a un sector del justicialismo, del peronismo, de los ex Frente para la Victoria. Por otro lado, esto que les decía, la posibilidad de que los intendentes conformen su propio espacio, el masismo por otro lado, lo que vaya quedando del cristianismo ortodoxo que podría llegar a acumularse, por ejemplo, en frentes políticos conformados por este partido de Luis Delía Miles, y así, digamos, se va oteando el panorama para que el oficialismo logre, digamos, dividir a la oposición de tal forma que quizá con un 30, 33, 35% pueda ganar las elecciones del año que viene, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que resulta ser clave para sostener la gobernabilidad. Todos coinciden, tanto en el oficialismo como en la oposición, que si Macri no logra un triunfo en la provincia de Buenos Aires, va a tener serias dificultades de gobernabilidad en lo que reste de su mandato, hasta el 2019. Después eso será otra pelea, a partir del 17 hacia el 19 será otra discusión y habrá un barajar y dar de vuelta, no tengo ninguna duda, y hasta el peronismo mismo puede, ahí sí, quizá avanzar hacia una unificación un poco más concreta. Yo creo que de aquí al 2017 no sé si vamos a tener, como algunos anhelan, una unificación de los sectores vinculados al peronismo. Quizá este proceso se termine dando del 17 al 2019, pero claro, por supuesto, teniendo en cuenta lo que vaya a pasar electoralmente el año que viene. Porque claro, hay muchas cuestiones, uno piensa en lo electoral, pero que hay que resolver en lo inmediato. La verdad que está causando una situación muy compleja en la sociedad y enojo de muchos votantes, incluso de Macri, por el tema de los tarifazos en la luz, en el gas, en el agua también, en el agua corriente. Hay mucha bronca con eso. Y hay una cuestión que no se ha resuelto ni mucho menos, que es la seguridad o la inseguridad, en realidad en la provincia de Buenos Aires. Venimos de unos días muy agitados en la materia porque explotó, digamos, Lilita Carrió diciendo que el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, Pablo Bressi, tiene vínculos con el narcotráfico, teniendo en cuenta que Bressi, antes de ser jefe de la policía, era el superintendente de investigaciones con respecto a los delitos vinculados al narcotráfico. El gobierno provincial en principio no contestó, pero después sí, directamente María Eugenia Vidal lo hizo y le dijo, mira, Carrió, lo dijo en una recorrida por Azul, donde incorporó al intendente de ese municipio al frente político del oficialismo, le dijo, mira, yo no estoy con el delito, si hay información que confirme los dichos de Carrió, por supuesto voy a tomar alguna determinación, hasta que eso no suceda, no lo voy a hacer. Pero bueno, una bomba fuerte la de Carrió sobre el ministerio de Cristian Ritondo, que incluso por estas horas está sumando una fuerte queja, un fuerte cuestionamiento de muchos intendentes del PJ del conurbano a propósito, por ejemplo, del manejo de las policías locales. ¿Se dieron cuenta? No sé si ustedes lo han notado, que en el conurbano se ven menos los policías locales, no se ven como antes. Yo no sé si esto es una sensación mía o efectivamente es así. La verdad me parece que ya no se ven como antes y esto también ha provocado algún tipo de tensión interna porque a Alberto Descalzo, el intendente de Ituzaingó, lo acusan de haber estado en complicidad con el anterior jefe de la policía local para utilizar los efectivos de Azul, esos que son jóvenes que están caminando por las calles, para hacer vigilancia privada. Para cobrar un canon y que un supermercado, por ejemplo, los tenga parados todo el día en la puerta, o, como me contaban en algún distrito del conurbano, utilizarlos para hacer seguridad cuasi privada de espectáculos artísticos privados. Como se negaba la policía de la provincia de Buenos Aires a prestar, digamos, servicio como consecuencia de que no era una tarea específica que les correspondía, terminaban utilizando a los policías locales. Así que hay un clima bastante extraño en el tema seguridad, implosionado por lo que ha dicho nada más ni nada menos que Elisa Carrió, que mucha gente la ve con seriedad a partir de todo lo que está pasando con respecto a la corrupción en la década kirchnerista, donde muchos de los temas que en su momento casi en soledad gritaba Elisa Carrió en los medios de comunicación, se terminan comprobando, se terminan viendo que efectivamente lo que decía Carrió era cierto, entonces cada vez que habla Carrió, ahora ya no se la toma tanto como la diputada tirabombas que decía cualquier cosa y nunca se comprobaba. Con respecto a lo que fue pasando, ahora los dichos de Carrió no son tan tomados como a la ligera, sino que, ojo que si Carrió dice esto es porque debe tener información como consecuencia de la legitimación de la información anterior por lo que estamos viendo que ha pasado durante la década kirchnerista. Yo creo que el tema seguridad es para seguirlo muy de cerca. En el gobierno provincial
dicen que Carrió en realidad se equivocó de apellido, que quiso referirse a... O sea, al referirse a Brescia en realidad se equivoca, se tendría que haber referido a un ya ex comisario de apellido parecido, dijeron en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que sí, quizá habría tenido algún tipo de vinculación por su paso en la zona de San Martín y Morón. La verdad que no sé de quién se trata, alguien me dio algún nombre, pero como no tenemos la confirmación, por supuesto que no lo vamos a decir. Cuando tengamos, por supuesto, la confirmación de quienes creen en el gobierno provincial, que es la persona que en realidad a la que se refería Carrió y que se equivocó de apellido, por supuesto, lo contaremos, pero no tenemos ese dato todavía. Bueno, nos reencontramos con ustedes en cualquier momento. Gracias por habernos acompañado. Esto es El Embudo Extra, como todos los miércoles, en nuestro sitio de internet www.elembudo.tv. Nos reencontramos, Dios mediante, el domingo en la edición habitual de Canal Provincial por Telered en la provincia de Buenos Aires, como hace ya 12 años nos venimos encontrando todas las semanas. Chao.